La violenta represión llevada a cabo por el gobierno de Erubiel Ávila en la zona de Xochicuautla en contra de la comunidad otomí de esa zona es un signo más de lo ominoso en materia de derechos humanos y en violencia ejercida por el gobierno, tanto estatal como federal, en contra de la sociedad, y es asimismo una manifestación más de los tiempos oscuros todavía que vamos a vivir en lo que resta de la actual administración, y por qué no pensar en el futuro subsecuente si se mantiene la alternancia en el poder entre el PRI y el PAN. Los sucesos de Xochicuautla involucran una de las cosas más desagradables que hemos observado, en realidad algo común a lo largo de la historia del siglo XX del país, pero sobre todo desde que los neoliberales, en la época de Miguel de la Madrid a la fecha, tomaron el poder. Vemos esa perversión entre la relación Estado-empresarios, en donde el Estado pone a disposición de los empresarios las riquezas de la nación, los bienes de la nación, para una explotación despiadada, para el saqueo de las mismas y el empleo de la represión como forma para someter a las personas afectadas o en contra de aquellos que traten de oponerse a esta forma de capitalismo de rapiña, de capitalismos de amigotes, como lo llamó Joseph Stiglitz, o como lo llamara un economista, un geógrafo extranjero, cuando decía: es la nueva forma de acumulación de capital a través de la desposesión, del despojo, que recuerda las formas de explotación capitalista del siglo XVIII o el siglo XIX, es decir, los orígenes de este sistema en su proceso de industrialización. Este desalojo que señalábamos se lleva sobre todo, primero, violando una ley de amparo existente y que sin embargo no le importó al gobierno de Erubiel enviar a sus feroces guardianes de la policía para tratar de desalojar de manera violenta a hombres, mujeres y niños, sin importar a quién agredían. ¿Y cuál era el objeto de esta situación? ¿Por qué se llega a esta clase de medidas? Por una cosa simple y llana que vemos todos los días y que es una manifestación de la impunidad, de la inexistencia del Estado de Derecho en el país. Fue nada más ni nada menos con el objeto de allanar el camino, de limpiar aquellos incómodos que estorban a la empresa Autobán del grupo IGA, o para más señas, de Juan Armando Hinojosa Cantú, sí, aquel, como bien recuerdan, el cual se menciona en cuanto a la donación o la cesión de casas baratas a la pareja presidencial y al titular de Hacienda, Luis Videgaray, y que por cierto se ha tratado de mantener en la oscuridad algo que puede ser una expresión de esa relación sórdida, corrupta, entre empresarios y gobierno, que en este caso viene desde la gubernatura de Enrique Peña Nieto en esa tierra de caciques y actualmente desde la presidencia de la República. Se trataba de arrojar a los habitantes de esa zona para que este empresario pueda continuar con su negocio de la construcción de una carretera que involucra 7.200 millones de pesos, que va a ser una vía de cuota y que al final va a terminar desplumando a aquellos que se atrevan a pasar por ese lugar por los altos costos que va a implicar el tránsito por esta zona. En Dinamarca, el gobierno de ese país decía que acaba de firmar un acuerdo con Enrique Peña Nieto para mejorar los derechos humanos, mientras Peña Nieto dice que hemos avanzado en la materia. Siempre quedó oscuro si se refería al respeto a la misma o la simple disolución de los derechos de la nación. Creo que va a ser en este sentido.
porque aquí se ha convertido en una razón de Estado el despotismo, la violación de los derechos humanos, la violación a la libertad de expresión, a la de manifestación, al de descontento, a la disconformidad de aquellos que se oponen, al despojo de sus riquezas. Porque aquí ha quedado claro, en México, como lo fue en el Chile de Pinochet o de las dictaduras militares, que el capitalismo, el neoliberalismo de rapiña solamente puede existir a través de la bárbara represión, de estados violentos, represivos. Enrique Peña, al igual que lo hizo en su momento Erubiel Ávila, o Rafael Moreno Valle, o Juan Sabines, o como lo hizo en la capital Marcelo Ebrard o Miguel Mancera, es que la única manera para fomentar el capitalismo es reprimiendo a la población. Y sucede así con el silencio cómplice, con el silencio y la complicidad de los partidos políticos, de los congresos locales, pero sobre todo de la Suprema Corte de la Nación, que antes que convertirse en un garante del Estado de Derecho, en el último guardián de la Constitución, la vemos callada y solapa, digamos, a las tropelías de la élite política. Los intentos de reglamentar el 29 constitucional para imponer el estado de excepción y gobernar por decreto, que por cierto ya lo hacía Carlos Salinas de Gortari desde su gobierno, es simplemente otro paso más en la subversión del Estado de Derecho, en la subversión de la Constitución, en la institucionalización de la violencia del Estado, en nombre de la acumulación de capital y de los amigos de la élite política.